Bueno muchachos, entonces voy a mostrar la parte de iluminación y del sombreado. En el campus hay un archivo RAR con unas texturas, váyanlo descargando para mostrarles un efecto de sombreado que se llama Bump, que se lo vemos ahora de último. Y también hay unas diapositivas, son 130, no las vamos a utilizar todas. Si quieren las pueden revisar todas, tienen los conceptos matemáticos de iluminación y sombreado, pero lo que me importa de allí es que queremos los conceptos y luego a partir de eso pues sepamos cómo se representan en 3D Max o en cualquier otro software de modelado 3D. Entonces, mirando un poco esas diapositivas que les digo, a ver, primero hablamos de los modelos de iluminación simple. Y este es el que 3D Max siempre maneja. Hay una iluminación sobre un objeto que se mantiene, y de acuerdo a su intensidad y de acuerdo a la textura del objeto, si este es muy reflectivo, pues se van a ver estas características: un área especular, un área difusa, que es la textura que aplicamos. Por lo general utilizamos una imagen para el mapa difuso. Y este ambient area hace referencia a al propio sombreado creado. Bueno, lo otro que vamos a ver hoy va a ser las reflexiones y refracciones. Si vemos esta imagen de acá, pues es bastante atractiva. No vamos a hacer ese tipo de imágenes hoy, pero sí vamos a ver un objeto translúcido y cómo se puede modificar sus características para que sea más o menos translúcido. Ya los colores que le quieran dar al objeto y para que llegue a este tipo de efectos, pues ya depende de ustedes. Y resulta que este tipo de modelos de iluminación son complejos y estos de acá son simples, pero claramente estos requieren menos recursos para ser representados, cosa que aprovechan los motores gráficos, que no usan siempre estos modelos de iluminación complejos, porque generar un render de estos es bastante costoso y se puede demorar, y sabemos que un motor gráfico debe generar mínimo unas 30 imágenes por segundo. Entonces, para lograrlo utiliza modelos de iluminación que permiten dar la sensación de complejidad. Entonces se utilizan distintas alternativas para el sombreado, para el mapeado. Por ejemplo, el sombreado del bump, que es el que vamos a ver ahora, permite dar texturas sin la necesidad de que los polígonos del objeto tengan esa forma que parece, sino que en realidad es un sombreado, un efecto de luz. Bueno, como les decía, aquí hay complementos para saber el modelo cómo funciona. Y tenemos aquí esta representación, que es la que no está por defecto en 3D Max, sino que es la que conocemos como Shaded, pero usualmente trabajamos en Realistic, que se parece más a este, que es la reflexión difusa. Bueno, como les digo, son 131 diapositivas, pero nos vamos a enfocar más que todo en las que tienen imágenes. Por ejemplo, acá siento que esa imagen está moviéndose, es el cable. Bueno, allí podemos ver cómo la luz depende obviamente de qué tan cercana está el objeto y pues de su intensidad. Entonces, de acuerdo a su cercanía se nota una penumbra, que la penumbra es el espacio, digamos, entre la oscuridad y la luz, y pues la luz y la propia oscuridad. Entonces vemos aquí como la penumbra es más gradiente, es más degradada que la de la luz cuando se está acercando más al objeto. Bueno, tenemos una atenuación atmosférica. Quería mostrarles un render. Antes 3D Max tenía un render llamado Mental Ray que permitía hacer este tipo de imágenes, y que también daba el efecto de mar que les había mencionado. Desafortunadamente las versiones nuevas no lo tiene. Yo sí lo tengo, pero pues no tiene caso que lo muestre en 2013 y ustedes trabajando con 2018 o 2019. Entonces supongo que hay otras alternativas en los nuevos renders de 3D Max, y como pues era a manera de bonus querer mostrarles esto, entonces pues desafortunadamente no habrá forma de ver eso allí. Entonces vamos a empezar en 3D Max con esto.
con la reflexión especular, lo que les decía de asignarle una textura y que de acuerdo a la intensidad de la luz y de la capacidad de reflexión del objeto, entonces se ve una iluminación de esta manera. Entonces aquí tengo un modelado que uno de los compañeros me facilitó. ¿Por qué les pedí un bodegón? Pues de una u otra manera les servía para practicar, y este tazón nos va a servir para hacer ahora efectos de vidrio y efectos de metal, y también tengo el bump para que miremos la textura de una naranja, pero por ahora miremos una de estas esferas. Voy a tomarla acá. Y vamos a ver entonces primero las formas de iluminación que hay acá. Dense cuenta que estoy trabajando en realista y vamos a colocar una luz que sea omnidireccional. Esa es la que se suele utilizar para los bombillos, y ya saben, después de que coloque una luz acá, ya 3D Max va a seguir trabajando con luces que nosotros coloquemos. Entonces miren, ya todo se colocó oscuro y depende de la luz, miren dónde está, y ya puedo moverla y pues la iluminación va a cambiar de acuerdo a eso. Solamente se ve en realista. En shaded no se va a ver el efecto de la luz, pero pues en los renders sí va a aplicar claramente. Necesitamos entonces que la luz se centre en el objeto que hay arriba para ver la reflexión especular. ¿La luz? ¿Dónde está? Ah, ya. En la ventana principal, en la pestaña principal, la de crear, el tercer icono, no sé si sea el tercero en las nuevas versiones, pero es lights. Tiene allí como una especie de lámpara, ¿sí? Y utilizamos el objeto Omni. El Omni. Omni de omnidireccional. Bueno, entonces miremos cómo es un render de esta esfera sin colocarle todavía ningún mapa difuso o ninguna textura. Miren, todo está iluminado. Centrémonos en la esfera. Esto de acá no importa cómo nos quede iluminado ahora, y simplemente se está iluminando en la parte que la luz alcanza a pegarle. No hay ningún efecto de reflexión allí. Incluso si se dejara solo esa imagen allí, por ejemplo viendo así, se podría llegar a pensar que es una imagen 2D. Entonces se empieza a notar que no solamente es un juego de luces, sino también un juego de texturas. Bueno, pero antes de ir con el modificador con las texturas de la esfera, vamos a cambiar un poco la luz. Principalmente la luz en la sección de aquí abajo, que es intensidad, color y atenuación, es donde trabajamos normalmente. Este multiplicador es el que nos importa. Si lo colocamos en 0, pues va a quedar todo oscuro. Entonces podemos empezar a trabajar agregándole un poco más de luz. Miremos allí. Claramente está más oscuro que ahora. Hay una parte de luz que está pegando y de resto son las sombras generadas. Aquí oscuridad, aquí un poco de penumbra y aquí luz. Y pues podemos trabajar con esa atenuación, con ese multiplicador para atenuar la luz. Bueno, todas las luces que trabajemos van a tener ese tipo de modificador. También se le puede cambiar el color. Vemos cómo se ve de pronto así. Entonces ya empieza a darle un efecto de iluminación diferente a esto. Pero bueno, usualmente entonces se trabaja con la luz blanca. Así conservamos las texturas que estemos trabajando. Ahora sí, mirando los materiales del objeto, recuerden que para ver los materiales en 3D Max presionamos M y sale la parte para asignar materiales. Entonces, déjenme yo si con estándar podemos trabajar. No, con estándar no, con arquitectural. Bueno, antes de seguir, asegúrense cuando estén trabajando allí que en rendering y en render setup, el render con el que estemos trabajando, que está aquí en common parameters, en la pestaña common, perdón, abajo en asignar render,
seleccionen el que diga Scanline. Ese es el que nos va a servir, o el que tiene las texturas que vamos a trabajar ahora. Bueno, ahora sí, vuelvo a abrir la pestaña de materiales. Estando allí con el render Scanline me salen estos. Voy a seleccionar el que se llama Architectural. Y de ese Architectural, aquí hay unos templates. Voy a seleccionar el de metal. Entonces, asignémoslo a esta esfera. Miremos cómo se ve el render ahora. Miren, déjenme yo lo acerco. Incluso el render se demoró un poco más porque ya empieza a procesar la reflexión. Miren, incluso está procesando la reflexión de las frutas abajo, porque le puse un material de metal, obviamente, y viene predefinido para que refleje. Pero este punto de acá se ve poco natural, entonces podemos modificar eso cambiando su capacidad de brillo. Qué tan brillante es. Entonces dejémoslo en 7, miremos cómo se ve allí. Como el material está asignado, ya solamente hay que alterar el material y no darle volver a asignar. Entonces aquí cambió, pero entonces tal vez la luz está muy intensa. Pero bajémosle un poco acá, dejémoslo allí en 1 y rendericemos. Listo. Bueno, no hubo mucha diferencia respecto al 7, pero podemos tratar con la iluminación, que incluso también la tenemos baja. Bajémosle acá, bajémosle a 0.2. Miremos cómo se ve. Bueno, sigue estando allí la reflexión especular. Y lo interesante de esa reflexión es que se tiene en cuenta para los bordes, es decir, los cálculos se deben a que no es solamente mirar con una textura que tanto tiene que reflejar, sino respecto a la forma del objeto. ¿Por qué? Si por ejemplo le aplicamos ese mismo material a esta caja que acabo de generar, le doy aquí a aplicar, miremos qué va a suceder. Seguramente va a haber reflejo entre ellas, pero la caja no debería tener esa reflexión especular porque ella no tiene esos bordes redondos o esféricos. Miren, tiene una pequeña reflexión que se ve desde un gradiente acá, que empieza acá y se va hasta acá. Aquí es un poco más oscuro, pero no tiene ese término, se conoce como glossy, no tiene ese glossy allí. Bueno, entonces sigamos mirando los materiales que hay para lograr la reflexión y la refracción allí. Voy a colocar esta esfera allí dentro. Y ahora miremos con esta caja. A esta caja coloquémosle otro tipo de material. Creo otro architectural para que la esfera se mantenga con ese otro. Y aquí seleccionemos un vidrio translúcido. Se lo va a aplicar a la caja. Dejo que se vea. Miremos cómo se ve el render ahora de la caja. Listo. En este momento no ha alterado nada, pero podemos jugar aquí con la transparencia y qué translúcido resulta el material que acabamos de aplicar. Entonces subamos la transparencia, subámosla a un 90. Lo mismo lo translúcido. Miren, aquí antes del render ya se empieza a ver que es translúcida la caja. Miremos cómo se ve ahora. Miren, ya se ve la esfera allí dentro y se ve que el material es translúcido. Y también tiene un índice de refracción que se puede definir acá, es decir, qué tan alterada se va a ver la luz al entrar al objeto. Si le colocamos 1, pues no va a haber mucho, pero si lo subimos, entonces se va a distorsionar bastante el objeto. Miremos así. Miren.
No se nota tanto acá porque este es el que se ve de frente, pero esta imagen sí se movió respecto a la refracción que se logra. Entonces ya se empiezan a lograr renders interesantes con estos materiales, siendo simples y sin necesidad de que sean mapas difusos o imágenes que tengamos que generar o conseguir antes. Bueno, ya cumpliendo allí con la refracción y la reflexión, miremos más de las luces, que hasta ahora solamente hemos visto la omnidireccional. Bueno, una de las más usadas es el target spot, que así como las cámaras, pues tiene un punto de iluminación, un punto de origen y un objetivo. Entonces la puedo crear así. Puedo cuadrar el objetivo para que quede donde yo quiero que siempre esté iluminando acá y subirlo. Y seguramente está trabajando con el multiplicador que habíamos dejado en el otro, entonces le puedo subir un poco. Ya podemos lograr aquí efectos de luces y que las sombras vayan cambiando para cuando veamos animación. Sí, entonces miremos cómo se ve ahora esta caja. Entonces se ve, gracias al efecto de la reflexión especular que tiene la esfera, vemos que efectivamente la luz está desde este punto, viene con un vector más o menos así como muevo el puntero, desde allá es de donde viene, que así fue como cuadramos la luz spot. Y bueno, podemos seguir evidenciando lo translúcida y la transparencia de la caja. Entonces ya aquí corresponde a ustedes revisar los otros efectos que se pueden lograr con estos materiales. También hay efectos de agua. Los efectos de agua no son muy bien logrados con este architectural. Eso ya corresponde a usar mejores renders. Este render scanline es de los más básicos. Si ven, 3D Max tiene más tipos de render y tal vez tenga unos de Nvidia. Los de Nvidia suelen ser los más realistas. Hace mucho tiempo se trabajaba un render llamado V-Ray y otro V-Ray. No sé ahora en qué versión estarán o si se siguen llamando así, pero daban efectos bastante buenos. Bueno, tiene aquí varios efectos predefinidos y se puede combinar. Puede colocar un vidrio, pero colocarle también un mapa difuso, y el mapa difuso que sea una imagen, y esa imagen colocarla que no se vea en un 100%, sino que ella solamente esté en un 40%. Así la imagen no se evidencia totalmente sobre el objeto, sino que va a ser parte de él, pero no va a estar en su totalidad, para lograr una transparencia con una imagen que queramos nosotros mismos definir. Bueno, eso para ese tipo de iluminación. Ya borraré esta acá. Ahora miremos un poco más del poder de las luces omnidireccionales. Rápidamente acá voy a colocar un plano. Voy a ocultar la malla. Voy a colocar unas cajas acá que me sirvan para hacer una especie de pared. Centremos esto. A ver, más fácil así. Bueno, mi objetivo aquí es acomodarlo como para darle una perspectiva interesante a esto. Si dejo estos colores en los objetos, pues van a salir así en el render. Entonces coloquemos unas texturas que sean adecuadas. Miremos qué nos ofrece Architectural para esto.
No lo dejemos en vidrio, coloquémosle, miremos cómo nos va con la madera que no sea brillante. Miremos el render cómo queda. Este material está extraño. Sí, está raro. No trabajemos con madera, miremos, tenemos tela, más vidrio. Bueno, cómo nos va con piedra. Cambiemos un poco el mapa difuso. Algo así más o menos. Y le colocamos a las dos paredes. Igual, recuerden que esto lo estoy grabando, ¿no? Estoy grabando tanto la voz como la imagen. Bueno, allí le asigno esos dos. Pero está quedando extraño. Y que se vea. No me gusta ese efecto. A ver. Paper. Como si la arquitectura no estuviese haciendo su trabajo. Bueno, casualmente tengo una imagen de unos ladrillos en el escritorio, la voy a aprovechar. Entonces, recuerde, con el material estándar es el mejor para asignar imágenes. Entonces, después de seleccionarlo, voy aquí al mapa difuso, selecciono bitmap y cargo la imagen. Estos ladrillos eran para mostrarles el efecto de bump, pero no conseguí la imagen original, porque para hacer el bump se requieren dos imágenes. Bueno, lo asigno. Al suelo podemos colocarle vidrio. Architectural. Coloquémosle glass, clear, con poca transparencia, un poco translúcido. Bueno, miremos cómo se ve este render ahora. En este momento tiene la iluminación de 3D Max. Bueno, hay una pequeña reflexión acá de los ladrillos, que es precisamente por la textura que utilizamos. Aquí se ve un poco de la reflexión del tazón. Ahora, asignemos algunas texturas. Dejémoslo metálico. También con el material arquitectural, coloquémosle este metal, que no sea tan brillante. Miremos cómo se ve el render allí. Bueno, por la cantidad de lados se ve raro, pero nos sirve. Y coloquémosle el efecto de luz. Entonces utilicemos primero los omnidireccionales. Entonces volvemos a utilizar Omni. Y hay que empezar a colocarlos. Omni, ya. Donde los necesitemos. Entonces, 3, ya. Entonces miren, la luz empieza a mostrar cuánto va a abarcar allí. Coloquémosla por acá. Entonces, como les digo, esta puede ser una muy buena herramienta para simular bombillos, porque puede hacer un modelado de un bombillo acá, dejarlo translúcido y dentro colocarle una luz omnidireccional. Allí simplemente lo copié. Miremos cómo se ve un render aquí. Entonces, por el efecto que le coloqué de vidrio y el propio vidrio que le coloqué, que la clase de vidrio que seleccioné, se ve esta iluminación extraña acá. Cambiémoslo para que no se vea así. Coloquémosle uno sencillo. Un stone. Ya. Ahora sí.
Y si miramos de lejos, miremos qué pasa desde donde está el omnidireccional en la pared. Si alcanzan a percibir que aquí es un poco más intenso, no se nota tanto por el multiplicador tan bajo que estamos manejando, pero ven que ese multiplicador bajo es suficiente para iluminar tan pocos objetos y tan poca área. Entonces la luz omnidireccional también tiene otros modificadores. Miremos acá, que nos permiten decirle desde dónde hasta dónde va. Entonces podemos hablar de una atenuación cercana, de una atenuación lejana, y hay muchos otros parámetros aquí que podemos modificar para darle el efecto que queramos a la iluminación. Entonces lo interesante de esto es la abstracción que nos logra el programa, porque todos estos modificadores de acá son a final de cuentas se convierten en un modelo matemático que permite procesar la luz, cómo va a quedar sobre los objetos. Sino que aquí no tenemos que trabajar con las matemáticas, que era la forma vieja del curso, sino que podemos trabajar en el programa y lograr los mismos efectos como si de un framework se tratase, que un framework en cuestiones de programación a lo que nos ayuda es a no tener que programar las cosas una y otra vez, sino que aquí nos ahorra los pasos, logra una abstracción. Bueno, cancelemos estas luces omnidireccionales y miremos con el spot. Entonces hagamos que haya que el objetivo sea este y la luz venga desde acá atrás. Entonces target spot hacia acá. Seguramente el spot me quedó abajo. Coloquemos que la luz venga desde arriba. Miremos cómo se ve el render allí. No voy a dejar de seleccionar el spot para poder modificarlo ahora. Y entonces miren, la luz quedó hacia atrás, pero bajémosle un poco a la intensidad. Acá me quedó seleccionado el target. Tengo que seleccionar el propio spot, el propio origen de la luz. Ahora sí, bajémosle al multiplicador, dejémoslo en 0,1. A ver cómo se ve. Estas luces suelen ser muy intensas. Bueno, allí presioné render. Entonces miren que se ve más oscuro, pero lo interesante viene entonces cuando empezamos a jugar con los colores y se le puede empezar a dar un efecto artístico a esto, que también consiste en iluminación y sombreado. Bajemos un poco acá, miremos cómo se ve así. Entonces ya empieza a tener otros objetos y podemos usar luces de diferentes colores y lograr efectos llamativos allí. Como les digo, los modificadores tanto de spot como de las omnidireccionales son muy similares. Entonces voy a aprovechar y coloquemos dos luces omnidireccionales pero de diferente color, a ver qué sucede cuando se encuentran las diferentes luces. Bajar este acá, este acá. Y a esta coloquémosle un verde. Y a esta de acá un color contrario, un rojo. Miremos cómo se ve eso en el render. Miren. Entonces aquí se puede ver el origen de la luz, cómo al estar más cerca al objeto pues se pierde el color porque la luz es más intensa allí. Pero pues miren cómo el modelado es muy sencillo, no hay siquiera texturas en las frutas, pero se logra un objeto, una imagen bastante interesante solamente con juegos de luces. Bueno, y para finalizar voy a mostrarles el efecto de bump, que era el que les mencionaba, que es bastante útil para ahorrar recursos respecto a cantidad de polígonos.
Vamos a utilizar esta esfera. Esta esfera vamos a tratarla como una naranja. Entonces, si tienen la oportunidad y ya descargaron las texturas, pueden seguirme en este paso. No es complicado, a decir verdad. Entonces, miren, vamos a utilizar un material estándar porque vamos a trabajar con imágenes. Entonces, a ese estándar le seleccionamos el mapa difuso. Y seleccionamos la textura de la naranja, la imagen que se llama naranja normal. Y la aplicamos. La aplicamos a la esfera y dejamos que se vea. Miremos cómo se ve el render de esta esfera así. Listo, como la iluminación la está generando 3D Max, pues se ve esta línea acá. Pero miremos la textura. Se ve que es una imagen puesta allí y la imagen tiene una textura que nos hace creer que es la de una naranja, pero con el efecto bump podemos mejorarlo. Como paréntesis, para cuando estén aplicando texturas, esto les puede servir en el proyecto, está el modificador WMAP, ya lo habíamos visto, pero sirve para cuadrar la textura como la queramos. A veces, después de aplicar un material con imagen, la imagen no se queda viendo sobre el objeto, entonces utilizamos este modificador y nos permite decirle qué tipo de objeto es, a qué se asemeja más y modificar la imagen dentro de él. Expandiendo aquí el modificador, seleccionamos Gizmo y con los operadores de transformación podemos modificar la textura. Podemos utilizar cualquiera. En las esferas no se suele ver la escalación, pero por ejemplo en los planos la escalación serviría para conseguir que una imagen se vea repetida, muy pequeña y de un efecto. Por ejemplo, si seleccionamos una piedra rodeada de un borde blanco, al colocar esa imagen muy pequeña vamos a lograr un efecto de muchas piedras con ese mismo borde. Es cuestión de jugar allí con las texturas. Bueno, volviendo a lo del bump y teniendo este render hasta ahora, vamos a seleccionar la otra imagen en el mismo material, pero aquí en Maps. Expandiendo Maps, seleccionamos Bump, lo activamos y seleccionamos otro bitmap, seleccionando la otra imagen que dice naranja Bump. Esta imagen, este naranja Bump, ahora. Bueno, este naranja Bump trabaja de la siguiente manera. Estos objetos blancos, pues depende cómo lo configuremos, pero en este caso la parte blanca va a ser procesada para que sea como relieve en la naranja, de acuerdo a la intensidad que le coloquemos al bump. Entonces ya cargada la imagen, ya quedó allí, ya quedó la imagen y en este momento tiene una cantidad de 30 para ese bump. Miremos cómo se ve la naranja, no deberíamos notar mayor diferencia. No sé si alcancen a notar, por aquí hay algunos efectos de esa imagen, pero si le cambiamos la cantidad de bump, coloquémoslo en 90. Miren lo que sucede. Miren las protuberancias que empieza a tener la naranja. Pero nosotros en ningún momento alteramos la figura para que tuviese más polígonos o para que tuviese estos lados irregulares, sino que es un efecto de sombreado. No es que se agreguen partes a la naranja, no es que la imagen lo haga, sino que da un efecto de sombra y le dice al programa que calcule la iluminación y el sombreado de acuerdo a esa imagen. Entonces en las partes blancas se le dice que hay mayor cantidad de relieve para que acomode allí la iluminación. Entonces dependiendo de dónde venga, la calcula y se logra ver este tipo de efectos. ¿Por qué tenía una imagen yo de ladrillos y por qué es así gris? Esa imagen gris es la que hubiese servido de bump. En este caso el relieve pues hubiesen sido obviamente los ladrillos, la parte blanca. Entonces uno lo que hace es tomar una imagen de ladrillos rojos, la carga como su mapa en la textura principal y luego esa imagen la procesa para que quede blanco y negro, de manera que las hendiduras queden negras y la parte iluminada sea la del ladrillo, para cargarla en el mapa de bump y que los ladrillos
saliendo como de la figura, pero sin necesidad de generar ladrillo por ladrillo, sino que a partir de un solo plano se puede lograr ese efecto. Entonces es lo que resulta interesante de la iluminación y el sombreado. Entonces los aspectos como a destacar son la dependencia del material para saber qué tanto va a brillar una figura, lo translúcido que puede ser, el índice de refracción y este método de sombreado con bump, que es uno de los más interesantes y más utilizados para ahorrarse polígonos en las figuras. Y ya, muchachos, con eso terminamos por hoy.